Amantísimo Padre Celestial, queremos pedirte y suplicarte primeramente, Señor, que tú puedas darnos de tu Espíritu Santo para poder comprender esta verdad, Señor nuestro. Seas tú, Señor, quien hable tu palabra, Señor, y tú ayúdanos a entender y comprender, Señor, el hermoso mensaje que tú tienes para nosotros por medio del estudio del santuario, Dios. Guíanos, ilumínanos y bendícenos, Señor. La intención no es defender nuestra posición, sino es defender tu palabra, oh Dios, y tú danos esa sabiduría que necesitamos, Señor, y aceptarla en nuestro corazón. Y si algo no pareciera que cuadrara, Señor, ayúdanos a doblar nuestras rodillas para comprenderlo, Señor. No porque diga el hermano, porque diga alguien, simplemente que tú nos expreses, Señor, tu palabra, tu entendimiento y tu comprensión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiera empezar este tema con un pequeño párrafo que se encuentra en Consejos para la Iglesia, en la página 196, párrafo 3, que dice: la muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios. Dice, debiera ser el lema de todo cristiano. ¿Qué le dice el espíritu de profecía? ¿Qué dice el testimonio de Jesús? Que primero debe ser la muerte antes que el deshonor a la transgresión de la ley de Dios. Debiera ser el lema de cada uno de nosotros, de todo cristiano. Bien, continuamos. Dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué hay en las escrituras que vamos a descubrir? Justamente la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y sabemos que el testimonio de Jesús es justamente el espíritu de profecía. Y vamos a ver qué dice el espíritu de profecía en cuanto a esta cita bíblica. Dice, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Yo sé que hay varios, pero también hay una más. Justamente el estudio del santuario celestial. Debería ser nuestro fundamento. ¿Qué pasaría si en un edificio no hubiera fundamentos? Justamente es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Miren cómo Cristo fue la columna vertebral de día y de noche para su pueblo. Dice, palabra de vida del gran maestro, página 230, párrafo 1, dice, Cristo era el dirigente de los hijos de Israel en sus peregrinaciones por el desierto. Él los dirigió, guió, rodeados por la columna de nubes de día y la columna de fuego de noche. Los preservó de los peligros del desierto y los llevó desde dónde? A la tierra prometida. Y también esa misma esperanza, esa misma promesa es justamente para nosotros. Nuestro fundamento debe ser el santuario, como lo fue también en los tiempos de antaño para el pueblo de Israel. Un párrafito más para terminar. Dice, en el libro Cada día con Dios, en la página 252, párrafo 3, dice, Cristo envuelto en una columna de día, de nube de día, y en una columna de fuego de noche, era el guía y la luz de los hijos de Israel, mientras peregrinaban por el desierto. Tenían un guía infalible. Hermanos míos, para estos tiempos, es justamente Cristo que debe ser el fundamento de nuestra vida, como lo fue en el pueblo de antaño. Ahí vemos una imagen, justamente la columna de nube de día, se veía, hermanos. Era el fundamento, Cristo, para su pueblo en esos tiempos. Y siempre los cuidaba y los guardaba también de noche. La presencia de Dios estaba de día y de noche, igual en estos tiempos. Un edificio sin fundamento, un cristiano sin fundamento, sobre todo el estudio del santuario, es un edificio que va a caer. O ya cayó, o están por caer algunos.
Entonces, hermanos, debemos meditar en estas cosas. Si Cristo no está, no es nuestro fundamento, en vano es la guardia. Entonces, hermanos míos, de a poquito vamos entendiendo la palabra de Dios en cuanto al estudio del santuario. Dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. ¿Y qué somos hoy en día nosotros? Dices, somos real sacerdocio. Y el libro de Apocalipsis dice que cuando vengamos después del milenio, termine todo, seremos sacerdotes allá. Entonces, si vamos a ser sacerdotes allá, tenemos que aprender a hacerlo acá. Tanto, no solamente en apariencia, sino por dentro, ¿no? Cambiar el santuario del alma. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Realmente, hermanos, si amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, Cristo debe ser nuestro fundamento. Y sobre todo, ¿qué dice? No debe faltarnos la sabiduría, y solo la sabiduría la da Dios. Y no que, espero que a nadie, yo sé que nadie aquí va a ser desechado por voluntad propia, ¿no? Porque amamos a Dios, buscamos su palabra y su sabiduría. El lema del santuario debe de ser, obedece y vivirás. ¿Por qué? Porque el santuario es un lugar de bendición. Y eso es justamente lo que estamos haciendo, estudiando el santuario. El santuario, este estudio en esta noche tiene dos fases. Y la primera fase justamente que vamos a estudiar el santuario es la siguiente. En Éxodo 25:8, Dios quiso manifestarse, o en esos momentos se manifestó, pero tenía que sacarlos de algún lugar, ¿no? Sabemos que estaba en Egipto, ¿no? Y Dios los sacó. Y dijo cuando estuvo ya en el monte Sinaí, ¿no? Le dijo a Moisés, sube, ¿no? Y a todo su pueblo pasaron por el Mar Rojo, le dijo, sube. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Te suena esto familiar? Hoy en día tal vez nuestra vida puede estar muy aparentemente hermosa por fuera, pero realmente Dios habita en nosotros. Nuestro hermano Iván dijo temprano, ¿no? Que nuestro cuerpo es ¿qué? Es el templo o el santuario del Espíritu Santo. Si Cristo, si Dios no está en medio de nosotros, estamos fritos pescaditos. Sigamos. Según cuando Moisés recibe la orden de hacer el santuario, justo tenemos acá una imagen panorámica del santuario, ¿no? Una idea, porque realmente no se sabe cómo fue, ¿no? Pero sí tenemos detalles por medio del estudio del santuario, ¿no? Por fuera lo vemos ahí, vemos el tabernáculo, vemos ahí la fuente, vemos el atrio, ¿no? Ahora vamos a tener una vista más plena de cómo estaba dividido el santuario, ¿no? Tenemos el atrio, ahí vemos el tabernáculo. El tabernáculo era la parte donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Según el libro de Éxodo 26, 1:37 y el atrio, el Éxodo 27, de 9 al 19. En Éxodo 25:9, algo le dice muy importante, le dice a Dios a Moisés, haz conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Por qué Dios tuvo que ser tan específico para su pueblo? Porque justamente el santuario, el tabernáculo y todos sus utensilios tenían un significado muy espiritual para el pueblo de antaño y también aún todavía para nosotros en estos tiempos tiene un significado, un simbolismo muy importante para nuestra vida. Los utensilios, sabemos que son muchos, pero los que más priman, o sabemos, ¿no? Por el estudio que siempre hayamos estudiado, tenemos el altar del holocausto, el lavacro, la mesa de los panes, tenemos el candelabro, tenemos el altar del incienso y el arca del pacto, ¿no? Justamente ahí tenemos la imagen donde estaban divididos en tres partes, ¿no? En el atrio,
lugar santo y lugar santísimo. Yo sé que este tema todos lo sabemos, lo vamos a una repasadita. Dice en Éxodo 39, 42 al 43. En conformidad dice a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, capítulo 30. Se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Miren, algo interesante que queremos rescatar acá. Acá está el calendario judío con sus meses, sus estaciones y sus 7 fiestas. Miren, hermanos míos, lo interesante que cuando Dios vio que todo era bueno, lo bendijo todo. En Éxodo 40, 2 dice, el primer día del mes primero, ¿cuál sería el primer mes? Creo que mi hermano Edgar ya le había hablado, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el primer mes? Pueden guiarse por ahí, está la imagen. Nisan, Aviv. Exacto. Aviv. Muy bien. Entonces dice, harás levantar el tabernáculo de la reunión. Y el Éxodo 47 dice, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, o sea, ya era el segundo año que habían salido de Egipto, el tabernáculo fue erigido. ¿Y saben cuál es lo más sorprendente? Dice que duró como medio año la construcción. Y si contamos desde Nisan, contamos Adar, Sebat, Tebet, Kislet, Shvan y Tisri. Miren, hermanos, Tisri, justamente donde estaban las fiestas, 3 fiestas, ¿no? Las fiestas trompetas, fiestas del perdón y la fiesta de los tabernáculos, fiestas otoñales. Y miren, acá Tisri en hebreo, del idioma acadio, significa comienzo, comenzar. O sea, podemos tener una idea que la orden que el Señor le dio a Moisés pudo, a menos lo que yo he leído ahí que dice, no, y estamos viendo todo este panorama del calendario, Dios le dio la orden justamente en las fiestas otoñales. Y justamente podría haber sido en tabernáculos. Porque Tisri significa, dice, un nuevo comienzo. Y cuando pensaba en la fiesta de Tisri, dice, no era una fiesta triste, era una fiesta alegre para festejar. Entonces vemos que el Señor tiene todo preciso en su calendario, ¿no? Nunca Él hace las cosas por el azar. No existen las coincidencias. El Espíritu de Profecía y la Biblia nos dicen que el Señor está empezando justamente en el mes de Tisri todo este evento que le ordenó a Moisés, ¿no? Porque sabemos que Moisés subió varias veces al monte. Sigamos. Dice, la manifestación de la gloria de Dios. El santuario en Éxodo 40, que vamos a ver ahorita, qué es lo que sucedió, vamos a verlo detalladamente. Esta es la segunda fase. Vimos la orden, vimos lo que tuvo que hacer, ¿no? El atrio, los utensilios, el lugar santo, cada una de sus cosas. Pero miren algo interesante que Éxodo 40 nos revela. Justamente Éxodo 40, y este caso, hermano, o este evento solamente se dio una vez nada más. Tengamos eso presente. El Señor levantaron todo el santuario, pero empezó a ordenar por el lugar santísimo, poniendo primeramente el arca del pacto. Está en Éxodo 40, 17 al 21. El primer día de Nisan, en el segundo año de Egipto, levantó el tabernáculo, puso la ley dentro del arca. Acuérdense de eso, hermanos. Puso la ley dentro del arca. Puso el arca y extendió el velo y lo ocultó. Y después también dio la orden, ¿no? Para el lugar santo. Pon la mesa. Puso el candelabro y las encendió. Puso el altar y quemó incienso. Y puso el velo. Y salió. Y después también sucedió mismo con el atrio. Puso el altar de sacrificio, puso la fuente y puso el velo. Y salieron todos esos afuera. Porque todavía faltaba ungir
a todos los que iban a ministrar dentro del santuario. Si quieren más detalladamente, podíamos tomar, podían estudiar en casa o en otra oportunidad detallar esas cositas, ¿no? Entonces, cuando todo se terminó, todo eso, todo el orden que se había hecho, dice Éxodo 40:37, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Interesante, hermanos míos, de que este evento en el segundo año, el primer día de Nisan, todo se hizo, pero empezó desde el lugar santísimo hacia el atrio. Yo a veces me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó eso, no? Si el servicio siempre se hace primeramente cuando entra el pecador con su corderito, ¿no? Sin tacha, sin defecto, pasa por el atrio, pasa al lugar santo y una vez al año entraban al lugar santísimo, ¿no? Pero miren, en esta ocasión fue diferente. ¿Qué nos está queriendo decir justamente el estudio del santuario, no? En cuanto a la construcción del santuario, como morada de Dios, Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que estaban en los cielos. En el libro de la Educación, página 35, párrafo 2. Miren, dice Isaías 66:1 que el cielo es mi trono, dice. ¿Dónde está el trono? En el cielo. Y la tierra es el estrado de mis pies. Según Éxodo 25 dice, nuestro Señor habitó, pero ¿cuál fue el paso? Dejó el lugar más santísimo en los cielos para ir a la tierra, porque la tierra que es estrado de mis pies, y justamente se manifestó en el tabernáculo, ¿no? Qué sabio el Señor en hacer las cosas, ¿no? Y vemos cómo ese proceso se va a repetir. Este es un tipo, hermanos. Y vamos a ver el antitipo, miren. El antitipo sería cuando dice Juan 14:1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús hizo tabernáculo. Y en Mateo 1:23 dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Miren qué interesante que este antitipo se tenía que cumplir también en la vida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Padre, nuestro Padre Celestial, Jehová, se manifiesta, ¿no? Desde su gloria en el tabernáculo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo tenía que ser tabernáculo también, en un cuerpo. Él tenía que hacerse carne y habitar entre nosotros. Entonces, ese es justamente el estudio del santuario que nos revela. Y este estudio, hermano, nos va a revelar no solamente que lo que está haciendo el Señor por nosotros, sino que también, hermanos míos, vamos a defender el sábado y la ley. Vamos a seguir. Mateo, ya hemos leído que Mateo 1:23 dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Miren lo que dice en el libro A fin de conocerlo, página 45.5 dice. Este mundo ha sido visitado por la majestad del cielo, el Hijo de Dios. Cristo vino a este mundo como la expresión del mismo corazón, mente, naturaleza y carácter de Dios. Él era el resplandor de la gloria del Padre para expresar la imagen de su persona. Mas él dejó a un lado su túnica y sus coronas reales y descendió de su exaltada posición para tomar el lugar de un siervo. Él era rico, pero se hizo pobre por amor a nosotros, para que pudiéramos tener riquezas eternas. Él hizo el mundo, mas se vació a sí mismo en forma tan completa que durante su ministerio declaró, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Interesante cómo el Señor revela, se manifiesta en Éxodo 40 y el Espíritu de profecía lo dice, ¿no? Cómo el Señor hace las cosas preparadamente, porque Él es el Dios eterno, ¿no? Sigamos. Miren, el mismo simbolismo, como empezó del lugar santísimo, el lugar santo, y el otro lo vamos a ver en la vida de Jesús. Pero en el arca del pacto no habla, hermanos míos, de cómo iba a venir Jesús. No dice cómo iban a hacer, en qué fiesta, no dice. Y muchos dicen que cuando Cristo murió en la cruz clavó la ley, pero no clavó la ley de los 10 mandamientos. Mira, esa vislumbra los que nos da el estudio del santuario. Y miren lo que dice Deuteronomio 31:26.
¿Alguien lo puede tener a mano? Por favor, ¿le puede dar una lectura para poder comprenderlo, por favor? Deuteronomio 31:26. ¿Alguien lo encontró, hermanitos? Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Amén. Entonces, hermanos míos, teniendo claro eso, el estudio del santuario, al lado del arca estaba el libro de la ley. Esa ley es justamente la que habla la venida de Cristo. Pero los 10 mandamientos es su carácter. La ley es el carácter que se refleja o que nos refleja a nosotros cuando la guardamos y la cumplimos. Y muchos se han confundido hoy en estos tiempos. Por eso, cuando no se estudia el estudio del santuario, hoy en día muchos no han pasado del lugar santo al lugar santísimo. Un ejemplo doy. Los israelitas hoy en día en la nación que se está escuchando noticias últimamente, ¿no? Ellos se quedaron en el atrio. Hubo otro grupo de personas que también, con el estudio del santuario, se quedó en el lugar santo y no pasaron al lugar santísimo. Y solo la iglesia adventista ha pasado al lugar santísimo por fe, pasamos el velo por fe y tenemos claro lo que el Señor está haciendo, guardando el sábado y muchas cosas. Sigamos. Mira, en Gálatas 4:4 dice, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido, ¿qué dice? Bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿El arca del pacto? No puede ser. Tiene que ser la ley que estaba al lado del arca del pacto. El Estado de toda la gente, capítulo 23, dice, así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Precioso. El Estado de toda la gente, capítulo 23, dice, aquel que fuera prefigurado por todos los símbolos, ¿dónde estaba? ¿En el arca del pacto? No, estaba en la ley, que estaba al lado del arca del pacto. Dice, aquel que fuera prefigurado por todos los símbolos debía explicar su significado. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. Miren lo que está profetizando, lo que se está diciendo. Y desde toda la gente, capítulo 37 dice, Cristo usa 2 símbolos. Él era la roca y él es el agua viva. Miren eso de ahí, ¿eso dónde se realizaba? Leamos de toda la gente, capítulo 49, dice, el rito de la roca y del agua se realizaba en la fiesta de las cabañas. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraban, dice, con trompetas, con júbilo. Era una fiesta de alegría. Y entraba y subía, y dice que había 2 palanganas donde hacían justamente este rito, golpeaban supuestamente, simbólicamente, la roca, y dice, y se mezclaba el agua con vino. Era un rito. En el Deseo de todas las gentes, capítulo 40, pueden leerlo ustedes. Esto está base en Juan 7. Sigamos leyendo porque el tiempo no merita mucho. Dice, en el centro del patio se levantaban 2 columnas con portalámparas de gran tamaño y se encendían después del sacrificio de la tarde. Mira, todo está revelado justamente en este libro de la ley. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también señalar ¿qué? La venida del Mesías. O sea, lo que se hacía en este rito, aparte de la roca y del agua, ¿no? También habían 2 columnas y ahí se hacía este rito, pero ¿qué apuntaba ese rito? ¿Qué en la fiesta de cañas? ¿Qué hacía? Justamente señalar la venida. Dice, por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel, igual que como anteriormente hemos leído, ¿no? Que justamente en el mes de Tisri, justamente Dios dio la orden para construir su santuario, ¿no? Y pasaron 6 meses, ¿no? Y justamente el 1 de Nisan se realizó. Miren qué interesante. Ahora sigamos leyendo. Dice Juan 8, el capítulo 51 de Deseado de las Gentes, en base a Juan 8:12 dice, cuando pronunció estas palabras, Jesús estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. Con las palabras, yo soy la luz del mundo, Jesús declaró ser que el Mesías. Hermanos, dijo mi hermano anteriormente, no recuerdo su nombre, Cristo murió en una fiesta.
fue sepultada en una fiesta, resucitó en una fiesta, empezó su ministerio en el lugar santo, y la evidencia fue justamente el derramamiento del Espíritu Santo en Cabañas. Y pues pasamos a 1844, donde el Señor pasó el lugar santo, el lugar santísimo. Todo está en el libro de la ley. ¿Cristo acaso no puede haber nacido también en la fiesta de la cabaña? Sí, hermanos míos. Y en Génesis 33, 17 dice que Abraham dice, hizo un cerco de madera y donde están sus animales, y el lugar se llamaba Sucot. Entonces hemos visto que en Éxodo 25:8, el Señor manda hacer un santuario para habitar. En Juan 1:14, Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y su nombre era Emmanuel con nosotros. Entonces vemos el recorrido del lugar santísimo, ahora pasamos al lugar santo. Miren, ahí vemos rápidamente dice a toda la gente, capítulo 4, en base a Lucas 2, del 1 al 10, dice, ya había sido anunciado al sacerdote Zacarías la proximidad de la venida de Cristo mientras servía en el altar. Interesante, ¿no? Miren lo que está diciendo el altar del incienso, ¿no? El recorrido que hace Jesús ya salió del Santísimo, ahora va al Santo y va por el altar del incienso. Dice que el altar en Lucas 2:21, la circuncisión de Jesús fue al 8º día. Y la cabaña era el 8º día, justamente un día de alegría, de festejo, ¿no? Mire, todo se cumple porque Cristo tenía que nacer bajo la ley, dice. Y dice el comentario bíblico adventista, dice, en esta ocasión Cristo, autor del pacto y de su señal visible, el rito de la circuncisión, fue circuncidado Cristo. Y así quedó sometido a la demanda del pacto representado por él. Nació bajo la ley. Gálatas 4, y se sometió a sus requerimientos. Lo pusieron por nombre Jesús. A los varones se les ponía nombre en el momento que eran circuncidados. Y si tú te vas, hermanos, a toda la gente en el capítulo y te vas a sorprender de las maravillas que revela el Señor. Lucas 2:22 dice, lo presentan al Señor porque tenían que dedicarlo al primogénito, ¿no? Mira, ese es el segundo evento. Primer evento, fue circuncidado. Segundo evento, ahora tenía que presentarlo. En Cristo nuestro Salvador, capítulo 2 dice, José y María eran judíos y seguían las costumbres de su nación. Cuando Jesús tuvo 6 semanas, 6 semanas, lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Y si tú multiplicas 6 semanas por 7 días, que una semana tiene 7 días, da 42. ¿No te suena familiar ese número? 42 meses. ¿Qué más podríamos añadirle? 1260 días. 3 años y medio. Y justo en la profecía de los 1260, justamente el lugar santo fue atacado, porque se pisoteó el altar del incienso, se pisoteó la mesa de la proposición y justamente el candelabro. Mira, todo estaba ahí pronosticado, estaba señalado para que el Señor lo cumpla. Esto estaba en armonía con la ley que Dios había dado a Israel, y Jesús debería ser obediente en todas las cosas. Éxodo 13:2 dice, todo primogénito me pertenece. Números 13:2 y 13 también lo dice. El sacerdote tomaba al niño en sus brazos y le alzaba ante el altar. Mira que el sacerdote dice, no se imaginó el sacerdote que justamente estaba en ese tiempo de Jesús. Este sacerdote no se imaginó que tenía en sus brazos al Salvador del mundo. El sumo sacerdote del santuario celestial era aquel niño, dice. Mira cómo ya estaba arrojando luz justamente, ¿no? El libro Cristo nuestro Salvador, ¿no? Miren, qué interesante. Y ahora Mateo 2:11 dice, los sabios trajeron y ofrecieron presentes. ¿Qué presentaron? Oro, incienso y mirra. Oro estaba revestido el altar del incienso. Incienso quemaban en el altar y mirra. Y justamente, hermanos, en el libro de Éxodo 30, si no me equivoco, Éxodo 30, dice que la mirra se mezclaba con el aceite de oliva y era su ungüento especial de Dios. ¿Por qué? Porque justamente el arca del pacto era ungido con eso. El altar del incienso, el candelabro, el pan, la fuente, el altar, justamente todo eso de ahí se ungía esas cositas. Mira qué interesante cómo el altar del incienso y Cristo pasa por esto, nos revela muchas cosas interesantes. Sigamos, pasamos ahora justamente al candelabro. Dice el Espíritu de Profecía,
pero el Espíritu de Dios los impulsó a buscar al visitante celestial que ha venido de este mundo, a este mundo caído. El mismo libro dice, Cristo nos salvó, capítulo 3 dice, asimismo, cuando Jesús fue presentado en el templo, hubo quienes lo recibieron como Salvador. Dios había conservado la vida de ¿quién? De Simeón y Ana, para darles el gozo, privilegio de atestiguar que el niño Jesús era el Mesías prometido. Y nuevamente el mismo libro dice, en el oriente vivían unos sabios que habían leído las profecías concernientes al Mesías y que opinaban en que no tardaría de aparecer. Miren, en este libro número RJ, no me acuerdo, reflejemos a Jesús, dice 15 de julio, dice, así también de los seres santos que están en la presencia de Dios, su espíritu es impartido, dice, a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. ¿De quién está hablando? Del candelabro. O sea, tú y yo somos portalámparas. Y debe estar brillando, dice, debe estar su lámpara encendida si estamos sirviendo al Señor, dice. Todos aquellos que están sirviendo su lámpara deben estar encendidas. Eliseo a toda la gente, capítulo 5, dice, estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano. Así sucedía también, todavía, dice, aún todavía sucede, perdón. Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Justamente estamos en el santuario y eso nos está revelando. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El candelabro tiene 7 brazos. En la vida de Jesús hubo 7 personas, las cuales el Espíritu Santo usó para cuidar, José y María, reconocer, Simeón y Ana, y encontrar al Mesías, justamente los 3 magos. Y justamente todos sumados dan 7. Interesante cómo por ahí el Señor nos da esa luz no tan radiante que es para nosotros aumentar nuestra fe por medio del estudio del santuario. Sigamos. Pasamos ahora, Cristo pasa por la mesa de los panes de la propiciación. Miren lo que es el deseado de toda la gente, capítulo 8. Miren, entre los judíos, el año 12º, 12, era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Al cumplir ese año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que haber nacido bajo la ley, cumplir todo eso, y también hijo de Dios. Se le daba oportunidades especiales para instruirse en la religión y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. Y justamente, miren, como hay 12 panes, sabemos que tiene mucho simbolismo, muchas representaciones 12, como las 12 tribus, ¿no? Las 12 puertas de allá, del Israel, del Jerusalén, ¿no? Que va a venir del cielo, y muchas cosas, ¿no? Pero mira, a la edad de 12 años, Cristo le pasó algo. Pasa por este lugar, por este mueble, mira, por primera vez el niño Jesús, miren, esto me partió el corazón a mí. Por primera vez el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne misterio. Contemplaba a la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio, dice, juntamente con los adoradores. Se inclinaba en oración mientras que la nube del incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba las impresiones ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. A los 12 años de edad, hermano, lo veía, ya todo estaba viendo, todo estaba cuadrando. Dice, todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. ¿Qué problema? El misterio de su misión que estaba revelando al Salvador, se estaba revelando ante sus ojos. Dice, arrobado con la contemplación de estas escenas, no permaneció al lado de sus padres, buscó la soledad, dice, o sea, al ver al corderito matar, dice, el corderito pascual se impactó, ya estaba cuadrando, tenía ya en su mente lo que él iba a hacer. Dice, arrobado por esta contemplación de estas escenas, no permaneció al lado de sus padres, buscó la soledad. Cuando terminaron los servicios pascuales, se demoró en los atrios del templo, y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás. En base a Lucas 2:43-45. Los doctores le dijeron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño, a sus 12 años, repitió las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones, como lo hace ahora con nosotros, por medio de este estudio, como nunca lo habían sido por palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel.
y empleaba el único medio por el cual podían ser alcanzados, justamente el estudio de la palabra de Dios. En Lucas 16:40. Miren, hermanos, cómo Dios, Cristo, pasa por este mueble. Sigamos. Ahora pasamos al lavacro o la fuente. Sabemos que dice acá, el capítulo, a toda la gente, capítulo 8 dice, ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando sumiso en el momento señalado en que debía emprender su labor. Dice, durante 18 años, después de haber aseverado ser el Hijo. Si sumamos 12 más 18 da 30. ¿Y a qué edad fue bautizado Cristo? Cerca de los 30 años, Lucas 3:23. Ahí estaba, hermano, mira. ¿Y dónde estaba revelado? Justamente en la profecía de las 70 semanas de Daniel, del 24 al 27. Y justamente sabemos por profecías que eso pasó justamente en el otoño del 27. Otoño, fiestas otoñales. Qué interesante cómo nos revela el estudio del santuario. Dice, Juan conocía en el capítulo 11 de toda la gente, Juan conocía los acontecimientos que habían señalado el nacimiento de Jesús. Había oído hablar de la visita a Jerusalén en su infancia y lo que había sucedido en la escuela de los rabinos. Se le había revelado a Juan el Bautista que el Mesías, su primo, vendría a pedirle el bautismo y entonces se daría una señal de su carácter divino. Así podría presentarlo al pueblo. Entonces en Juan 3:17, ¿no? Viene uno mayor que yo, dice Juan, ¿no? En Juan 1:29, presenta, he aquí el Cordero de Dios. Y en Mateo 3:14 y 15, Juan dice, no, Señor, yo debo ser bautizado por ti. ¿Y qué le dice Jesús? No, Juan, tenemos que cumplirlo, todo lo que está en el libro de la ley, toda justicia. Jesús vino para ser bautizado. Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia. En Mateo 3:16-17. Y miren este dato, hermano, miren. Cuando Jesús se arrodilló a orillas del Jordán, esto está en Conducción del Niño, página 497, párrafo 3 dice, miren, cuando Jesús se arrodilló a orillas del Jordán, después de su bautismo, y ofreció una oración por la humanidad, se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios, como una paloma de oro bruñido, rodeó la forma del Salvador. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Amén, hermano. Miren lo que revela el santuario. Otra cosita más, miren. Esto está en el libro de Sign on the Times. Dice así, las puertas fueron dejadas entreabiertas. Miren, cuando él se bautizó, las puertas fueron dejadas entreabiertas. Ahí tenemos una imagen. Ya se estaba acercando justamente que iba a ser derramado el Espíritu Santo y que iba a iniciar algo en el cielo. Los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios, en forma de una paloma, circundó la cabeza de Cristo y se oyó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que Cristo pasa por este mueble también y es bautizado. Miren, no se olviden de esta frase, las puertas fueron dejadas entreabiertas. Pasamos al último mueble, el altar del holocausto. Sabemos que dijo, en su ministerio de 3 años y medio, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí justamente lanza el Señor y esa puerta se abre totalmente. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba hablando de las 3 puertas del santuario, porque él era nacido bajo la ley, según Deuteronomio 31:26. Esto está en Juan 14:6. Miren lo que dice estos datos. En Daniel 9:21, Gabriel aparece a las 3 de la tarde para anunciarlo de su muerte en Daniel 9:26-27. Pueden leerlo. Todo Daniel 9. Los horarios de servicio están en Éxodo 12:6 y en número 24:8 y número 9:3. Habían dos horarios, ¿no? A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Justamente Gabriel aparece a Daniel, ¿no? Y justamente el Señor fue crucificado. ¿A qué hora fue crucificado? A las 9. Y estuvo 6 horas hasta las 3 de la tarde. Crucificado a las 9 de la mañana en Marcos 15:25 y murió a las 3 p.m. Está en Mateo 27:46. Era un cordero de 1 año y sin defecto. Éxodo 12:15. Juan 1:29. Dijeron, es el Cordero de Dios, nacido bajo la ley. Miren, hermano, el conflicto de los siglos dice esto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado ¿a quién? Al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían de cesar. ¿Cómo el estudio del santuario nos está haciendo comprender, hermanos, que esa ley se estaba haciendo prácticamente, estaba llegando a su fin, hermanos míos? Porque el tipo se encontró con el antitipo y dice algo más. En Jesús, como estaba representado en los tipos, prefigurado en los símbolos, manifestado en la revelación de los profetas, revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros obrados en favor de los hijos de los hombres. Ellos han contemplado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por él son introducidos al redil de su gracia. Mire cómo Cristo termina, pasa del lugar, él viene de su gloria en los cielos, deja su majestad, pasa por el lugar santísimo, su nacimiento. Vemos en el lugar santo todas las etapas de Cristo de su niñez, ¿no? Fue presentado. Pasamos por su bautismo, el lavacro, y ahora mira cómo se cumple justamente esto, ¿no? Y vamos a tener una vista panorámica, vamos a ver una vista panorámica de cómo Cristo cumple todo esto cerca. Vemos el nacimiento de Jesucristo en el lugar santísimo. En el lugar santo tenemos los tres muebles, ¿no? Cristo fue dedicado, Ana y justamente Simeón los reconoció en el santuario justo, ¿no? Cuando fue llevado ante el altar. Y a los 12 años, la mesa de los 12 panes, ¿no? También que prefigura la edad de Cristo, ahí está. El bautismo de Jesús y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:14 dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Su cuerpo fue un tabernáculo. Y en Mateo 1:23 Emanuel, Dios con nosotros. Vamos culminando. Entonces tenemos una idea de cómo Dios dejó, ¿no? Los cielos y bajó hacia la tierra. Tenemos una idea, ¿no? Y el cumplimiento de todo lo que estaba ahí, ¿no? Y miren, lo extraordinario de la revelación del santuario que nos da es que Cristo cumplió cada fiesta al pie de la letra. Algunas con hora, ¿no? Miren, aquí tenemos, dice acá, Cristo en su santuario dice, párrafo 90, página 90, párrafo 2, dice, con todo, el santuario terrenal y sus servicios enseñaban importantes verdades relativas al santuario celestial. ¿Cómo? O sea que si yo estudio el santuario terrenal, tendré una idea de lo que está pasando allá en el santuario celestial y a la gran obra que allí se llevaba a cabo para la redención del hombre. No se me duerman, hermanos, sigamos estudiando, no se me duerman. Ahora tenemos una idea de lo que es el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, ¿no? Ahí vemos cada uno sus muebles con su nombre, ¿no? Tenemos una idea de lo que, todos los muebles del santuario. Y todos sus muebles, mira, tenían un significado simbólico, ¿no? Se cumplieron a la pie de la letra, lo acabamos de estudiar. Y también teníamos que tener, ¿no? En el año 1854, una idea también de lo que estaba sucediendo en el cielo. Dice acá, en Cristo su santuario, página 39, párrafo 2, dice, sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre, debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Como dice, la redención del hombre, que Dios hizo en favor de nosotros, debían enseñarse mediante ¿qué? Mediante el santuario terrenal y sus servicios. Y eso debemos estudiar, hermanos míos. Por eso, estudiando el santuario, sabemos la época, la estación en que Cristo murió y cumplió las 4 primeras fiestas. Lo que hizo en 1844 y lo que vendrá a hacer en la fiesta de tabernáculos, que es la única que no se ha cumplido. Y ahí vemos, hermanos, cómo Cristo al morir en la cruz llega a un inicio para nosotros. Dice, la luz del santuario iluminó el pasado, el presente y el futuro, y comprendieron que Dios los había conducido mediante su infalible providencia. Cristo en su santuario, página 99, párrafo 1. Miren, el altar, cada día tú y yo debemos poner en nuestro corazón nuestras debilidades, ir al lavacro para que realmente morir al viejo hombre, que nazca un nuevo hombre. Ir allá, pasar al lugar santo por fe, comer el pan, la palabra de Dios. Y debemos tener, ¿qué? El Espíritu Santo, representar el candelabro. Y el pan y el Espíritu Santo, ¿qué nos van a llevar? Justamente al altar de incienso, a orar, a pedir al Señor que nos ayude, ¿no? Porque el altar en Apocalipsis representa la oración de los santos, ¿no?
el incienso que sube, ¿no? Y pasar, verlo adentro por fe, al lugar santísimo donde nuestro Señor Jesucristo, hoy en día, hoy, porque estamos en el gran día de expiación, dice la sierva del Señor, nos presenta a nuestro Señor como nuestro abogado, intercesor, nuestro sumo sacerdote. Ese santuario tú lo pasas tú y yo todos los días, porque todos los días morimos, hermano. Siempre pecamos y necesitamos del santuario entrar cada día. Terminando, ya estamos terminando, hermanos. Ahora, hermanos, mire, en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel no sabía que había pasado por un santuario. Miren cómo el santuario revela la caminata de la salida de Egipto hasta recibir los 10 mandamientos. Así como tú y yo pasamos por, así como Cristo murió en la cruz y pasó al lugar santo, en el cielo, el lugar santísimo, nosotros tenemos que hacer por fe. Y el pueblo de Israel también pasó, mira, la Pascua en Éxodo 12 hicieron, ¿se acuerdan? Cruzaron el Mar Rojo en Éxodo 14, nos revela el santuario esto. En Éxodo 19, el pueblo es escogido. En Éxodo 19 también dice 3 días de preparación del corazón. Y en Éxodo 16 también está el pan, el maná. Vemos los pasos, hay 6 pasos, miren. Pasamos pasó por el pueblo de Dios antaño, pasó por la Pascua, pasó por el Mar Rojo, recibió el maná, fue un pueblo escogido, según Éxodo 19, y 3 días de preparación del corazón en Éxodo 19. Y en Éxodo 20, ¿qué recibe? Los 10 mandamientos. El pueblo de antaño pasó un santuario, su santuario, y no se había dado cuenta, porque todavía no recibían, ¿no? Cuando ellos en Éxodo 20 vemos que en adelante reciben todo, ¿no? Toda la orden, la ley. Moisés se rompió otra vez y lo volvió a subir, y ahora volvió a subir otra vez y recibió toda la ley que estaba al lado del arco del pacto. Miren ahora lo que hay, una idea, miren. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de qué? De las grandes verdades que Dios te ha confiado a ti y a mí. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres, de ti y de mí. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el mismo fin del tiempo. ¿Cómo? Que el santuario nos lleva hasta el mismo fin del tiempo. Y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. ¿Qué dijo nuestro hermanito anterior, mi hermano Edwin? ¿Qué dijo? Los 6,000 años de qué? De pecado. Interesante. Cristo en su santuario. En este libro todo es revelado, hermano. Yo no sabía estas verdades hasta que, gracias a Dios por esta pandemia, le agradezco bastante y conocí muchos hermanos, y con este estudio, hermano, empecé a devorar estos libros y a conocer estas verdades. Vamos terminando. Miren ahora, miren. Así como el pueblo de Israel pasó por su santuario, miren lo que dice. Se me ha mostrado en Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Miren lo que dice. Se me ha mostrado que el espíritu del mundo está rápidamente cundiendo como levadura dentro de la iglesia. ¿Estáis siguiendo el mismo camino del antiguo de Israel? ¿Cómo? Eso mismo estamos siguiendo nosotros. Hoy en día dice, se ve el mismo decaimiento de vuestra vocación sagrada que se vio entre el pueblo escogido de Dios, o en el Israel en el antaño. El pecado del antiguo Israel fue olvidado de la voluntad revelada de Dios, y al seguir su propio camino conforme a los dictados de sus profanos corazones. Por eso que cuando solamente ¿quién luchó? Me acuerdo fue Josué y Caleb. Sí, podemos conquistar. Los otros los querían matar, los querían apedrear. No, hay gigantes. ¿Qué pasó? Por esa desconfianza en Dios, el Señor, ¿qué dijo? Por 40 días, 40 años van a vagar en el desierto. Y ahí prácticamente el Señor, murieron muchas personas, ¿no? Miren, entonces el Israel moderno sigue con entusiasmo sus pisadas, nosotros. Y el desagrado del Señor seguramente descansa sobre él, dice. La misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial en los últimos mensajes del santuario. Miren, hermanos míos, como dice el Señor, vamos a caer el mismo error, pero ya teniendo todo el estudio del santuario debemos evitar eso. Debemos consagrarnos más. Dice que hoy estamos en el gran día de Cristo, debemos hoy examinar nuestros corazones. Porque los libros están llevando toda palabra, todo pensamiento, todo acto bueno y malo, dice hermanos míos. Por eso empezó en 1844 el juicio investigador. Terminamos. Ahí vemos, hermanos, miren, así como el pueblo judío el Israel anterior tuvo su santuario, nosotros también, hermanos. Mira, 70 semanas en el atrio.
los 1260, 42 meses o 3 años y medio en el lugar santo. Lo sabemos esa profecía. Y las 2300 tardes y mañanas, en 1844, donde Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Ves cómo todo el estudio del santuario, hermano, nos revela dice lo que revela el pasado, el presente y el futuro? No caigamos, hermanos, en el mismo pecado, en el mismo error que el Israel de antaño. Esas grandes lecciones nos han dado para nosotros no caer. Y termino con esto, hermano. En evento de los últimos días dice esta solemne declaración. Y grábenselo, hermanos. Tómenle captura de pantalla o apunten unas letritas y busquen en sus buscadores. Y dice a título grande, la iglesia adventista, no dice otra iglesia. La iglesia adventista del séptimo día, ¿qué dice? Debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Por eso acabaron los periodos de tiempo, porque hoy el santuario nos revela todo, hermanos. Ellos tuvieron su chasco, porque hasta ahí el Señor los acompañó. Pero ahora todo lo tenemos en bandeja de plata por todo lo que ellos pasaron. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella. Por eso el juicio empieza primero por la casa de Dios. Esta sentencia, hallada falta, será juzgada según la luz y las ocasiones que fueron deparadas. Hermanos míos, el estudio del santuario debe ser nuestro fundamento de nuestra fe. Cristo debe ser la columna, hermanos. Tanto en el día que trabajas, tanto en la noche que tal vez trabajas o descansas, debe ser nuestra prioridad. Hemos visto que Cristo ha venido por un santuario, según Éxodo 40, ¿no? Dejó toda su majestad por ti y por mí. Y estos estudios, hermanos, que se nos está revelando, que se le reveló al pueblo judío de antaño, también se nos ha revelado a nosotros. Por eso nosotros debemos estudiar, dice, lo que hizo ellos en el antaño, porque también es el pasado, el presente y el futuro. Y la iglesia, hermano mío, está llamada a predicar esto de acá. Y eso revela que Cristo no clavó en la cruz los 10 mandamientos que estaban en el arco del pacto, sino que el libro de la ley. Con este estudio, hermano, podemos revelarle al mundo que el sábado va a tener un juego importante o un rol importante, va a ser la piedra de toque en los últimos tiempos. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde y te dé siempre su luz, que nunca te falte su bendición y te guarde para grabar este hermoso mensaje. Amén. Amén, hermano Moisés Mejía. Y qué impresionante. Mira, nosotros hemos estado ahí compartiendo comentarios en el chat, impresionados, porque este estudio del santuario seguramente no va a terminar acá. Seguiremos estudiándolo por la eternidad, cómo el Señor nos tenía ahí todo servido, como dijiste tú, en bandeja de plata. Y ahora pues tenemos una luz enorme. Bienaventurados nosotros, dichosos. Siéntase alegre. Todos los hermanos que han estado acá durante estas 5 horas y 20 minutos que hemos estado acá, siéntase dichoso. El Señor lo escogió para revelar estas cosas. Y no porque usted sea el mejor, porque Jesús decía, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios. ¿Cuántos son pastores acá? Levantemos la mano. Ninguno de nosotros. Somos como los niños. Así que bienaventurados nosotros, hermanos. Ha sido un gusto escuchar esta presentación acerca del santuario. Si hay alguna pregunta, tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas para poder ir terminando esta vigilia, no sin antes resolver alguna duda que haya quedado por ahí, ¿verdad? Algún detalle. El micrófono está abierto, hermanos. Hermanos, muy buenas noches, feliz sábado. Adelante, Oscar. Muchas gracias, hermano Moisés, por el excelente estudio que nos ha brindado, nos ha transmitido. Creo que hemos estado embelesados y creo yo que más de uno hemos querido mucho más de este estudio. Hermano Moisés, quería hacer una consulta. Usted nos ha mostrado el recorrido de Jesús en el santuario terrenal y también relacionado con el plan de salvación. Mi pregunta puntual era sobre el recorrido de Jesús en el santuario celestial mostrado en Apocalipsis. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí, hermano, tengamos presente que cuando Cristo hace ese recorrido, ese es único recorrido, es el único nada más. De ahí Cristo cuando muere en la cruz,
Eso ya es para nosotros. Es para nosotros. Entonces, pasamos nosotros por el altar, no pasamos por el lugar santísimo, no. Cristo lo cumplió él nada más. Es su venida prácticamente que estaba revelando el Padre y el Hijo. Pero en Apocalipsis también, en el libro de Apocalipsis, si estudiamos bien, hermano, lo analizamos bien, con Cristo en sus santuarios, el libro nos ayuda de que Apocalipsis fue escrito al orden del lugar santo y al lugar santísimo. Porque Juan fue llevado en el Espíritu y vio claramente, realmente dice, primero que vio, justamente las lámparas, ¿no? Esas 7 lámparas eran las 7 iglesias, 7 etapas de la iglesia. Ahora, y Juan sigue avanzando, ¿qué dice que ve ahí? Ve el candelabro, ve el altar del incienso. ¿Qué más ve? Justamente la mesa de los panes, ¿no? Miren, todo está matemáticamente cuadrado a base del santuario. Y de ahí pasa al lugar santísimo, ¿no? Y también ahí se ve se abre el arca, dice, ¿no? Del testimonio, se ve en su templo. Entonces, hermanos míos, y ahí da más detalles. Entonces, incluso todavía Apocalipsis todavía no se ha revelado todo. Todavía no se revela todo. Yo soy de las personas que digo, yo estudio a la ley y al testimonio, un poquito acá, un poquito allá, y espero el tiempo que va avanzando y se van cumpliendo el orden de los eventos. No puedo declarar algo que todavía tenga que pasar, porque se pasaron su chasco, ¿no? Se confundieron nada más. Todo el evento estaba bien, pero solamente se confundieron en el evento nada más. Pero no dejaron de pasar por un santuario, porque todo estaba apuntando del lugar santo al lugar santísimo. Y justamente el Apocalipsis nos revela eso, hermano. Y si hay un momento más de estudiar, o hay otra oportunidad de estudiar, mi hermano Edward Pinto, mi hermano José Ventura, hay un santuario que también pasa el libro de Apocalipsis por ahí. Y justamente, mira, el recorrido que hicimos de Cristo, del lugar santo al lugar santísimo, está el orden descrito del libro del deseado de todas las gentes. Si tú lo comparas, no me faltó tiempo para ponerle los capítulos, del lugar santo hasta el atrio, deseado de gente, está escrito en ese orden, en ese orden. Mateo también, hasta ahí, también está Marcos, Lucas también. Entonces, hermanos míos, sigamos estudiando, hermanitos. Espero que te haya ayudado con la respuesta. Está el orden del lugar santo y lugar santísimo, el tabernáculo, mejor dicho, ¿no? Y esa es la evidencia irrefutable de que la iglesia pasa por 7 etapas, desde el año 31 hasta 1844, donde, recuerden, en Filadelfia dice, hay una puerta que tú no puedes abrir. Pero en la última iglesia, la Odisea, dice, yo estoy a la puerta. O sea, está llamando a todos los que están en Filadelfia a pasar al lugar santísimo o a pasar a la iglesia de la Odisea. Miren, y solamente pasaron, según el estudio de Cristo Santuario, solamente pasaron 50 personas nada más. Y te doy otro dato. El hermano puso un calendario y no, mi hermano Edward. Ahora, si tú lo llevas a ese calendario y pones el santuario, justamente la iglesia adventista fue fundada un 21 de mayo. Y justamente daba una fiesta de Pentecostés. ¿Coincidencia o casualidad? No, mi hermano. Todo estaba escrito al orden del santuario. La iglesia adventista del 7º día fue levantada en la fiesta del Pentecostés, como tuvo su lluvia temprana en el año 31 a las 9 de la mañana en la fiesta de Pentecostés. Y todavía hay otro santuario también que estoy haciendo, los eventos de los últimos tiempos, porque todos esos eventos, miren, nos llevan justamente cuando Cristo sale en Apocalipsis, mira, sale Cristo en Apocalipsis en expiación. Y justamente acá en las 7 plagas. ¿Y qué hacían el ritual simbólico? El sumo sacerdote entraba y esparcía 7 veces, ¿no? La sangre, ¿no? En el propiciatorio. Esa es representación de los 7 plagas. O sea, el sumo sacerdote terrenal estaba haciendo lo que va a hacer el sumo sacerdote que va a salir un día del lugar santísimo allá en el cielo. Amén. Esperamos que la respuesta pues haya cubierto pues la expectativa. Ese tema del santuario es inacabable. Imagínate, el cuerpo humano es un templo, la forma de cómo se concibe en el vientre de la madre o un bebé, cómo tiene mucha relación también con el ritual del santuario. O sea, es que es impresionante, hermano. Es que, y lo decía en son como de broma, pero realmente es que esto es una locura. Locura para aquellos que se van a perder, porque ellos dirán, bueno, ¿y estos locos de qué hablan? Pero nosotros, esa locura, pues nos hace vivir alegres y expectantes
y decir, pues como nosotros lo compartimos, quizá alguno acá no lo comparta todavía, esperamos en Dios de que el Espíritu se lo pueda revelar. Por eso es que nosotros decimos, hermano, Maranata 2031. No podemos decir otra cosa. No podemos Amén. decir, no podemos más que alegrarnos y contar los días hacia Amén. atrás. Vamos a tener otra Hermano, intervención. ¿Hay otra pregunta? Adelante. Sí, otra pregunta, hermano. Martín, Soy el adelante. hermano Martín. Sí, hermano, al hermano que dio el tema del santuario, muy hermoso, muy bonito. Yo cuando veo el santuario, hermano, y le quería pedir su comentario, recordamos, hermano, que cuando el sumo sacerdote en el tiempo allá de cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y llegaba en expiación, pues entonces ellos tenían un tiempo definido donde el sumo sacerdote entraba a oficiar en expiación. Ahora, ese tiempo que ahora Cristo Jesús entró en el 1844 está definido también y está dado a conocer en este tiempo, porque muchas personas dicen que no sabemos cuándo Cristo Jesús va a venir. Y yo quiero hacer la pregunta a usted, hermano, que me diga su opinión. ¿Está dado a conocer ya ese tiempo definido en que Cristo Jesús saldrá del lugar santísimo? No lo digo yo, lo hice el estudio del santuario. Sí, mi hermano, está establecido, pero debemos ahondar, profundizarse más. Miren, si Cristo cumplió las 7 fiestas, miren, cumplió al pie de la letra, falta una, ¿no? La de tabernáculo. Pero dice la sierva del Señor, estamos en el gran día de expiación. O sea, todavía Cristo no sale, según el ritual simbólico, no sale. Y el día que salga, hermano, ahí se van a comprar. ¿Y sabes qué, hermano, este estudio nos revela? Mira, muchos dentro de la iglesia todavía creen que cuando Cristo venga en la nube, yo lo vea, me voy a ese bando, ¿no? Cristo, te declaro, tú eres mi Salvador. Pero, hermanos míos, recuerda que cuando pase, salga el Señor de día de expiación, se cierra la gracia. Mira, el santuario está revelando que la gracia se va a acabar en expiación. Y todavía hay una etapa donde caen todavía, ¿cuál? Las plagas. O sea, todavía Cristo no viene. O sea, no vayamos a confiarnos que no, yo me voy a pasar recién o me voy a convertir. No, hermano, ya. No esperar todavía 2031 para tener una vida plena. Ya. Y el Espíritu de profecía en eventos de los últimos días dice que debemos estar pidiendo ya las gotas del Espíritu, de la ayuda tardía del Espíritu Santo, ya. ¿Por qué? Porque una de dos, o nos coja la muerte o nos coge la venida de Dios sin consagrarnos y estamos perdidos para siempre.